2 versículos desde el 11 y hasta el 22. Dice la palabra de Dios para que lo tomemos como una parte de lo que quiere enseñarnos a nosotros. Dice por aquí en el versículo 15, de los dos, un solo y nuevo hombre. De los dos. Hizo de los dos un solo y nuevo hombre. Porque esta es la médula de lo que nosotros vamos a ver. Siempre nosotros hemos visto disputas, separaciones, rivalidades deportivas. No voy a mencionar equipos de fútbol, pero sí puedo mencionar equipos de béisbol, sultanes, zaraperos, sultanes, algodoneros. Siempre ha habido rivalidades. Vivimos en un mundo realmente que las rivalidades es lo común. El norte contra el sur, Windows contra Macintosh, Coca-Cola contra Pepsi-Cola. Y eso es precisamente lo que encontramos aquí. Si ustedes prestaron atención, que creo que sí, estoy casi seguro de que sí, lo que está describiendo aquí Pablo es una rivalidad que existió en ese tiempo, una rivalidad entre judíos y gentiles. Entonces nos damos cuenta que por medio de lo que hizo el Señor Jesucristo, esta rivalidad terminó. Entonces nosotros tenemos que estar bien entendidos de lo que hizo Jesucristo para que nosotros podamos comprender el propósito de Jesucristo y nos damos cuenta, lo sabemos, pero nosotros tenemos que ver la magnitud. Tuvo un propósito vertical y un propósito horizontal. El propósito vertical podríamos decir la paz de nosotros con Dios, el propósito horizontal, la paz entre nosotros, la armonía entre nosotros. Nosotros nos preguntamos cuál era la necesidad de armonizarnos a nosotros. La necesidad es que nosotros para trabajar juntos necesitamos tener paz, necesitamos ver lo que Dios hizo por nosotros, lo que sigue haciendo por nosotros y amarnos unos a otros como miembros de esta iglesia, amarnos unos a otros como miembros del cuerpo de Cristo, amarnos unos a otros como hijos de Dios y demostrarnos ese amor. Mostrar gratitud a Dios y mostrarnos amor unos a otros. La naturaleza humana no es así. La naturaleza humana busca las rencillas, no las busca, sino que propiamente en la naturaleza están las rivalidades, las rencillas. No, una que siempre ha existido, una que hemos notado entre amos y sus esclavos, entre patrones y sus trabajadores. Entonces nosotros tenemos que estar bien atentos. En ese tiempo, ¿cuáles rivalidades eran las que más existían? Judíos y gentiles, amos y esclavos, y algunas otras más que deben haber estado por ahí. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué nosotros en muchas ocasiones nos comportamos manteniendo la rivalidad entre nosotros? Tenemos que derribar, como hizo Jesucristo, la rivalidad entre nosotros. En este pasaje nosotros nos vamos a encontrar 3 recordatorios, solo 3 recordatorios. ¿Y cuál es el primero de ellos? Vamos a recordar parte de esa enemistad que nosotros teníamos, o si acaso puede suceder, todavía tenemos entre nosotros, no con Dios. Vamos a recordar la reconciliación por la cual el Señor Jesucristo nos hizo diferentes, nos hizo parte de algo completamente diferente. Y vamos a recordar la identificación que nosotros tenemos a través de lo que hizo el Señor Jesucristo. Recordemos la
enemistad. En ese recordar la enemistad están los versículos ya leídos, 11 y 12. El 12 es el más impresionante. En aquel tiempo estabais, en aquel tiempo. Y nosotros nos ponemos a pensar y nos damos cuenta de la situación. Le está escribiendo a una iglesia y al escribirle a una iglesia le está escribiendo a creyentes y nosotros tenemos que tomar la parte que es para con nosotros. Dice que nosotros hubo un momento en que estábamos sin Cristo, en que estábamos alejados de las promesas hechas al pueblo de Israel, sin esperanza y sin Dios. Nada más con eso ya decimos, qué bendición lo que ha sucedido en nuestras vidas, que ahora podamos tener todo lo que tenemos. Nosotros tenemos que meditar apartado de Cristo. ¿Realmente hubo un momento en que yo estuve apartado de Cristo? Sí, definitivamente. En aquel tiempo estabais sin Cristo, tal cual dice la palabra de Dios. Y si Dios no miente y Dios nos está diciendo, esa era tu situación. Sin esperanza, sin promesas, sin la expectativa de la redención de parte de Dios, ni tenías tú ni tenía yo esperanza para nada. Y es la única ocasión, ¿no? También si vamos a Colosenses, también nos habla de esta misma situación. Colosenses 1:21, para que nosotros nos demos cuenta que esto es algo real. 1:21 dice así: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Entonces, a una iglesia y a otra iglesia le dice, acuérdate de eso, recuerda esto. El ser humano tiene la tendencia a olvidar lo que ha sucedido en el pasado. Y lo que ha sucedido en el pasado nos hace meditar cómo hemos venido, cómo ha sido nuestro transcurrir de vida. En relación con los judíos, quisiera que ustedes vieran Romanos 9, los versículos 4 y 5. No los voy a leer, sino que los parafraseé. Espero que entiendan la lectura que voy a hacer. Sé que la van a entender porque ustedes lo van a leer en nuestra Biblia. Es como si pudiésemos decirle a ellos, o como si Pablo les dijese a ellos, ustedes son israelitas, a quienes les pertenece la adopción, el honor, los pactos, la ley, la adoración a Dios, las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según el cuerpo, es Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces nosotros al leer esto decimos, es una realidad para ese pueblo. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con ese pueblo? Lo que pasa, primero vamos a ubicarnos en la lectura que estamos teniendo, para poder comprender. Esta iglesia, previamente siendo gentiles, nosotros también siendo incrédulos, estábamos completamente ajenos a cada uno de los detalles que se dijo hace un instante. Si nosotros analizáramos a detalle cada palabra, nosotros diríamos, qué barbaridad. Nosotros no teníamos la adopción, la honra, la promesa. Todo eso no lo tendríamos. La palabra de Dios no la tendríamos y nosotros nos daríamos a la tarea de saborear, disfrutar, meditar mucho más en eso. Nosotros no teníamos nada de eso. Nosotros, tú y yo, estábamos separados de Cristo. En algún momento de tu vida tú recibiste al Señor Jesucristo. No naciste creyente. Pudiera ser que naciste en una familia de creyentes, pero nosotros tenemos que estar bien entendidos. Separado de Cristo, separado de la salvación.
Separado de Cristo es lo mismo que separado de la salvación. ¿Qué significa? Que tal y como dice Efesios 4:18 también lo voy a decir, primero lo voy a leer y luego voy a compartirlo como lo escribí. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Ya no andéis como los otros gentiles. Estos son gentiles, los otros gentiles, así es como andan. Ellos tienen la inteligencia embotada, podríamos decir. No están pensando en lo que no tienen, no se dan cuenta de lo que necesitan. Tienen el pensamiento, la inteligencia embotada. Están lejos de Dios, son ignorantes del Evangelio y aparte de ignorantes del Evangelio, duros de corazón. Así soy, así estoy bien y no pasa nada. Así nací, así crecí y así me quedo. Y lo hemos visto. Entonces, sin Cristo, qué terrible, ajenos a Cristo, pero no solamente ajenos a Cristo, alejados de Cristo, también ajenos a las promesas. Sigue diciendo el 12, estamos ahí todavía, ajenos a los pactos de la promesa, ajenos a los pactos de la promesa y por lo tanto sin esperanza. Tenemos que recordar eso. Si nosotros no recordamos nuestro pasado, si nosotros no recordamos cómo vivíamos, no vamos a apreciar esto que estamos viviendo. Y nosotros tenemos que apreciar. En determinado momento nosotros estábamos excluidos, fuera, apartados, separados. Ustedes no entran en este paquete. Aquí hay un paquete de bendiciones, aquí hay un regalo maravilloso, pero ustedes no entran en él. Esto es para estos otros. Increíble lo que Dios hizo por nosotros. Increíble promesa. Nosotros nada más de pensar en esa palabra, promesa, y que nosotros éramos ajenos a esa promesa, decimos, ¿por qué Dios me quiso tanto? ¿Por qué Dios me amó tanto? ¿Por qué decidió hacer eso con nosotros? Yo estaba separado y tú estabas separado de la promesa de Dios. La promesa de Dios, ¿qué incluía la promesa de Dios? Si nosotros tratamos de recordar, hemos ya venido recordando algunas cosas, pero la voy a centrar en una palabra que identifica a una persona. Nosotros no teníamos la promesa del Mesías y todo lo que viene con el Mesías. Entonces ya ahí, ya dices, qué increíble que yo estuviera en esa condición y yo no me diera cuenta. Alejado de la promesa, ajeno a la promesa, alejado de Cristo. Y seguimos en el 12. Ya nada más nos falta la parte final del 12. Sin Dios en el mundo. Sin Dios en el mundo. ¡Qué bárbaro! Y podemos pensar, yo no tenía Dios, posiblemente yo creía que tenía algún Dios, posiblemente yo pensaba en lo que la mayoría piensa, posiblemente yo pensaba en lo que un grupo, otro grupo o otro grupo piensan. Pero la realidad que Dios nos dice es, tú no me tenías a mí, tú no tenías a Dios. Está atento a esto. Primera epístola a los Corintios, capítulo 10, 19 y 20. Primera a los Corintios, que digo pues, que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo, que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y ahí me detengo y con eso es suficiente, creo. Es decir, nosotros estábamos en esa condición.
Nosotros estábamos con la mayoría o con aquel grupo o el otro grupo o el otro grupo. Y sin embargo, lo que hacíamos cada día de nuestras vidas era sacrificado a los demonios. Es lo que dice aquí. Sacrifican a los demonios, los sacrifican. Entonces nos damos ya a este momento. Dijimos que éramos 3 recordatorios. Hemos visto uno, recordando la enemistad que nosotros teníamos con Dios. Ahora, ¿qué continuaríamos? Recordando la reconciliación. La reconciliación siempre es algo hermoso. Y en ese recordar la reconciliación, vamos al versículo 13, ahí empieza la reconciliación. Desde el 13 y podríamos decir que hasta el 18. Pero vamos a una parte muy importante, una sola palabra, en el versículo 13. Pero, qué importante palabra. Claro, ya se adelantaron y ya leyeron más. Gracias a Dios por eso. Ha ocurrido un cambio dramático, ha ocurrido un cambio drástico. Ahora, unidos a Cristo Jesús, por la sangre que Él derramó, nosotros, ahora sí me quiero incluir, los que estábamos lejos, ahora estamos cerca, pero no por lo que hicimos, sino por lo que Él hizo. Él hizo algo importante por nosotros. Nosotros lejanos, nosotros sin Dios, sin Cristo, sin esperanza, sin promesa. Y ahora, por lo que Él hizo, qué cambio tan importante, qué cambio tan dramático, ahora, en Cristo Jesús, habéis sido hechos cercanos. Lo que estaba lejos, ahora es cercano. La muerte de Jesucristo no fue algo oculto. La muerte de Jesucristo fue pública y fue visible. Si lo trasladáramos a nuestro tiempo, sería algo así, a nuestro tiempo y a nuestro lugar, sería algo así como enfrente del Palacio de Gobierno. En un lugar público, en un lugar visible, que todos se dieran cuenta. ¿Por qué? Porque tenía que ser visible para los demás. Tenía que de alguna forma demostrarse quién era el que mandaba y a qué se estaban arriesgando. Cuando nosotros pensamos eso, decimos qué sorprendente e increíble. Porque lo que estaba haciendo Jesucristo ahí públicamente era llevar lo que me tocaba a mí. Era llevar lo que te tocaba a ti. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos acercados, para que nosotros fuésemos declarados justos, con ese propósito. Entonces nosotros decimos, la cruz representa nuestra unión con Cristo. No la traemos, ni la exhibimos, ni hacemos grandes cosas con eso, pero sí lo recordamos. Mucho más que cualquier otro simbolismo que pueda haber o que hubo en el cristianismo en algún tiempo. La cruz para nosotros es lo central. El sacrificio para nosotros es lo más importante. A algunos no les gusta que se hable el lenguaje de la sangre, pero sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, a algunos nos gusta el lenguaje del amor. Dios nos ama, Dios es bueno, pero por ese amor se demostró y se demostró con sangre. Hay algunos que piensan que hacemos mucho hincapié en el sacrificio de Jesucristo, pero es que es increíble lo que Él hizo por nosotros. Vamos al 14 para continuar viendo, 1, lo que Cristo ha logrado y cómo lo logró. El 13 vimos, podríamos decir, la introducción a esta reconciliación. Y en el 14 vemos que Cristo nos ha traído paz. Dice el 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno,
derribando la pared intermedia de separación. El Señor Jesucristo nos ha traído la paz con Dios, la reconciliación con Dios. Y la reconciliación con Dios nosotros no la pudimos lograr. Si nosotros atendemos al calendario del pueblo judío, en 4000 años, el ser humano no logró la paz. Tuvo que venir una persona, Jesús el Cristo, para lograr esa paz. Dice Miqueas, vamos a Miqueas 5:5. Por cuestiones de los tiempos a veces no doy oportunidad de que lo busquen, pero busquemos Miqueas 5:5. Miqueas nos encanta, dice, y hablando de Jesucristo, será nuestra paz cuando el asirio viniere a nuestra tierra y cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales. Pero la parte central es, y será nuestra paz, el Señor Jesucristo. Y eso nos hace recordar Romanos, que nos lo sabemos de memoria, no está quien se lo sabe de memoria, y siempre le pido que lo diga, pero dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Cristo nos ha traído la paz. No es algo que conseguimos nosotros, es algo que Él nos dio. Nosotros lo intentamos y lo intentamos y lo intentamos y lo intentamos de 1000 formas. Yo quisiera tener paz. Paz en mi escuela, paz en mi trabajo, paz en mi casa, pero el único que nos puede dar paz es Cristo Jesús. No solamente esto, si nosotros vamos a continuar con el 14 y avanzar hasta el 16, dice, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y esta es la parte genial, maravillosa, sorprendente. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella, las enemistades. Hace un instante hablábamos de las enemistades y hablábamos de equipos de fútbol, hablábamos de polos, hablábamos de marcas de computadoras, hablábamos de marcas de refrescos de cola. Pero también podríamos hablar, si tratáramos de personalizarlo, de nosotros. ¿Cómo estamos unos con otros? ¿Estamos realmente disfrutando de lo que Cristo hizo? Es decir, ¿estamos en paz? El Señor Jesucristo es nuestra paz. Gracias a Él la tenemos, pero nosotros tenemos que expresarla. Tenemos eso. Mientras Pablo escribía esta carta, estaba el muro en el templo de Jerusalén. Existía el templo y decía, hasta aquí llegan los gentiles, no pueden pasar más allá. Es una separación completa y total. En ese, los que les gusta la historia, allá está el hermano, los que les gusta la historia dicen que en el templo, el pueblo judío, los sacerdotes, los encargados del templo, colocaron en griego y en latín advertencias: no pases, esto está prohibido para ti. Y nosotros vemos esas advertencias, que las estamos viendo en las noticias cuando hay algo donde te dicen no pases. Era muy propio que así sucediera. Era una barrera establecida por la ley. Y ellos la seguían. Pero esa barrera terminó. Ahorita leímos el versículo 15, no lo quiero volver a leer porque ya lo hemos leído, pero nos damos cuenta que Él abolió con su sacrificio las enemistades entre esos dos pueblos.
por decirlo de alguna forma, aunque son muchos pueblos, uno los judíos y todos los demás los gentiles. Él los abolió mediante su sacrificio e hizo de esos dos grupos, judíos y gentiles, donde estamos incluidos, uno solo. Nos perdonó. No abolió la ley, cumplió la ley y mediante ese cumplimiento en su muerte en la cruz obtuvo para nosotros reconciliación. Colosenses 2:14. Reconciliación. A veces nos metemos con problemas de términos legales, pero nosotros tenemos que entender lo que el Señor obtuvo para nosotros. Dice, anulando el acta de los decretos. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Quien ha tratado de meterse en situaciones legales para anular algo, se da cuenta de lo complejo que es anular algo que ya está establecido por ley. El Señor Jesucristo dijo, yo puedo. Yo sí tengo la capacidad de hacer esto. Ustedes han intentado y no han podido, pero yo sí puedo. Entonces, ¿qué ha hecho el Señor Jesucristo? 1, nos dio paz. 2, ¿cuál fue el 2? Nos hizo 1. 3, anunció la paz. 2:17, vino y anunció las buenas nuevas de paz. Vino y anunció las buenas nuevas de paz. Somos discípulos de Cristo, somos hijos del Señor, hijos de Dios a través de lo que Jesucristo hizo, pero nos damos cuenta que lo que tenemos que entender, 1, ¿cómo consiguió Él la paz? Y decimos, por la cruz. Ahí está, es una obra terminada, es correcto. Pero Él nos dejó un ejemplo aquí en el versículo 17. Vino y anunció las buenas nuevas de paz a ustedes, a los que estaban lejos y a los que estaban cerca. Ese es un ejemplo para nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Exactamente lo mismo. Anunciar las buenas nuevas de paz. ¿Es difícil? Sí, sí es difícil. ¿Es complicado? Somos seres humanos. Él vino como hombre, completamente hombre, y lo hizo. ¿Por qué nosotros nos entra la duda? Porque somos imperfectos. Somos imperfectos, pero tenemos que recordar, si Él lo hizo, y lo hizo para que nosotros lo hiciéramos. Podríamos decir, a ver, no entiendo. El Señor Jesucristo ya no está aquí. ¿Cómo va a anunciar la paz en este tiempo? La gente no tiene Biblia. La gente no tiene Nuevo Testamento. La gente no tiene tratados de Juan y Romanos. Nosotros tenemos que anunciar la paz. Lo estamos haciendo, gracias a Dios. Lo hacemos de distintas formas durante toda la semana, gracias a Dios. Gracias a Dios por lo que hacemos. Pero tenemos que siempre estar anunciando. ¿Por qué? Para seguir el ejemplo de Cristo y porque el mundo necesita de Cristo. El mundo necesita la paz. ¿Qué otra cosa hizo Cristo en estos versículos? Que les dije del 13 al 18, donde hay reconciliación. Primero la enemistad, segundo recordando la enemistad, segundo recordando la reconciliación, y aquí estamos en la cuarta parte de ese recordatorio de la reconciliación. Y dice, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. El Señor Jesucristo nos dio entrada directa, un acceso directo al Padre. Entonces nosotros tenemos que estar atentos a esto.
Ahora nosotros tenemos ese acceso y nosotros tenemos que disfrutar de ese acceso. Nosotros venimos aquí para agradecer por ese acceso que Dios nos ha dado a nosotros, por ese acceso que nosotros podemos ir y venir libremente. Nosotros tenemos que decir, gracias Señor Jesucristo, porque pagaste por mí en la cruz, porque hiciste que yo tuviera un acceso libre. Ahora están muy de moda los accesos directos por las computadoras, pero no nos damos cuenta que un acceso directo en una computadora, los que le saben a las computadoras, algunos sí le saben mucho, es la entrada a todo un sistema que está ahí inmerso y que nosotros desconocemos por completo, pero esto es una simulación de lo que hizo Jesucristo. Esto es una minimización, estoy hablando en puros términos de esos, de lo que Jesucristo hizo. Jesucristo es superior a todo esto. Hemos recordado la enemistad, hemos recordado la reconciliación y ahora tenemos que recordar, no sé si lo podamos hacer, pero vamos a intentarlo, la identificación. ¿Qué obtuvimos nosotros con esa identificación que Cristo logró para nosotros? Dice por ahí los versículos, a ver si me acuerdo. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Me quedo con la primera parte antes de y miembros de la familia de Dios. Ya no somos extranjeros, ya no somos advenedizos, sino conciudadanos. Dios nos ha dado una patria. El Señor Jesucristo consiguió para nosotros una patria y tenemos que disfrutar de esa patria que en este momento ya tenemos. Disfrutaremos más en un momento futuro, pero en este momento ya es nuestra. Ya no somos unos refugiados, ya no somos unos asilados, ya no somos extranjeros. Déjenme platicarles, yo creo que a quienes van al extranjero les ha sucedido. Cuando andan en el extranjero andan con el pasaporte o la visa aquí en la bolsa. Porque si me encuentran y como parezco del sur, cuando voy a Texas allá ando y hasta me porto muy educadamente, ¿cuántas millas por hora dice? No subo tan nadita. Y hago todo lo posible por cumplir las leyes de allá. El Señor Jesucristo va a regresar. Va a regresar y va a establecer entre nosotros eso que estamos esperando. Esa patria que dijo que íbamos a disfrutar, eso es lo que nos va a entregar. Somos ciudadanos del cielo. Somos ciudadanos del reino de Dios. Ya no somos extranjeros. Estamos como extranjeros aquí, como peregrinos aquí, esperando el momento donde nos presentemos a nuestra verdadera patria a compartir lo que Él hizo por nosotros y a compartir la forma en la que nosotros le agradecimos. Y somos también, dice ahí, el que leímos, y miembros de la familia de Dios, lo cual sería la segunda parte. La primera fue patria, ahora somos participantes de una relación familiar. Antes no lo éramos, ahora lo somos. Somos hijos. Este es un ejemplo, es una forma de decir que nosotros ahora tenemos una relación muy especial. Tenemos que ubicarnos en nuestras familias, cada uno de los que estamos aquí. Y yo a mi familia la quiero, la amo, la aprecio, la defiendo. Imaginemos eso, pero en el nivel de Jesucristo. ¿Cómo está Dios con nosotros? Está en la misma forma.
La semana pasada me dije yo, qué intenso es lo que hace Dios por nosotros. Estaba viendo las preguntas para hacer al candidato a ordenación y vi yo, qué bárbaro, cómo Dios es bueno con nosotros. Dice en un lado, Jesucristo intercede por nosotros. Dice en otro lado, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Dice en otro lado, Dios intercede por nosotros. Y dije yo, qué bárbaro. ¿Qué más puedo pedir? Somos familia. Tenemos el mismísimo Padre que tuvieron estas iglesias del principio. Fuimos adoptados, dice Efesios 1:5. Adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y la tercera parte de esta identificación es que se nos ha concedido el ser piedras vivas del templo de Dios. En aquel tiempo, ellos tenían el templo ahí consigo, con ellos. Durante muchos años, el templo fue importantísimo para ellos. Primero un templo, luego otro, y el templo era central. Ahora, el templo ya no les interesaba tanto, porque sabían que ellos eran ese templo de Dios. Templo de Dios formado por personas, formado por piedras vivas, con un fundamento, la palabra de Dios, con un fundamento, Cristo mismo, la piedra angular. La iglesia se mantiene en pie por la palabra de Dios. No se mantiene en pie porque tengamos un edificio. Se mantiene en pie porque la palabra de Dios está entre nosotros. La piedra angular, Jesucristo, Él es el que hace posible que nosotros estemos aquí. Él es el que va edificando lo que está sucediendo. Dice Isaías 28:16. Yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Hemos visto entonces que tenemos que recordar nuestra enemistad para ser agradecidos, que tenemos que recordar la reconciliación para mostrar gratitud y que tenemos que recordar nuestra identificación, que es fundamento de nuestra esperanza. Y también tenemos que recordar, miren, en Éfeso había un gran templo, el de Artemisa. En Jerusalén había un gran templo. Pero este templo es más grande que esos. El templo que formamos nosotros, el templo que nosotros estamos de alguna forma siendo partícipes. Pero ahora como iglesia necesitamos hacer dos cosas. Uno, entender esto. Tenemos que elevar el concepto de iglesia local. Somos una iglesia local y esa iglesia local no somos individuos aislados. Es decir, yo no puedo ser parte de la iglesia aisladamente díganme un lugar lejano. Es decir, no puede haber alguien cercano a nosotros que sea parte de la iglesia local si está voy a decir lo que he dicho siempre, en Praga, porque es de Elí, lo vamos a mandar para allá. No puede ser parte de la iglesia local porque necesitamos estar aquí. Vino el tiempo de la pandemia y luego nuestros miembros se fueron a sus casas y están nada más viendo la grabación. Los 5, 30 o 50 que la ven, no sé cuántos sean, a veces ninguno, ¿verdad? Entonces, ¿a qué nos está retando esto? Deja tu individualismo, deja tu personalismo, deja ser,
deja de ser lo que ha sido hasta este momento. Queremos ser individuales, queremos ser sin necesitar del edificio, queremos ser parte sin necesitar a los demás. Y necesitamos ser una iglesia roja, eso sí está extraño. Eso se lo fusilé a un autor, eso sí realmente me llamó la atención. Si me preguntan quién fue, no me acuerdo, pero lo investigo. Una iglesia roja, me dejó pensando eso de que, ¿cómo que una iglesia roja? En los Estados Unidos había, espero que había, iglesias de blancos e iglesias de personas de color. Esos son los dos colores que había. Por lo que dijimos hace un instante del 17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, por eso es que me fusilé el término de un americano. Dije, eso es lo que tenemos que hacer, recordar siempre el rojo de Jesucristo, el rojo de su sangre, que hizo que nosotros tuviéramos todo esto. Si yo dejo la sangre, no tengo nada. Si yo dejo la cruz, no tengo nada. Volvámonos una iglesia que haga lo que Jesucristo hizo, sacrificarnos por otros. No lo vamos a hacer al mismo nivel, jamás. Pero sí podemos hacer cosas muy sencillas que Dios quiere que hagamos. Vamos a orar. Señor Dios, Padre Celestial, gracias te damos en este momento, porque tú nos cuidas. Tú quieres, Señor, que nosotros cambiemos en nuestra forma de pensar y hagamos cosas diferentes a lo que hemos hecho hasta este momento. Señor, tú has hablado a cada uno de nosotros. Tu palabra es la que ha hablado. No vamos a inducir a que nadie tome una decisión en el sentido que nosotros queremos. Pero tu palabra es muy clara. Y cada uno de nosotros ha tomado una decisión especial el día de hoy. Te agradecemos porque, Señor, nos has permitido tomar esta decisión en este momento y te solicitamos que nos ayudes a seguir con esa decisión que hemos tomado hoy. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.